Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias. Y hoy tenemos una sorprendente. Se publica el ranking mundial de las noticias falsas. ¿Hemos leído bien? Sí, efectivamente. Ranking mundial de las noticias falsas. La Universidad de Sonoma, en California, Estados Unidos, ha hecho un estudio de investigación. Y resulta que ese estudio, a la hora de publicarlo, el gobierno de los Estados Unidos lo censuró para que no pudiera salir a la luz, para evitar un escándalo que podría ser mayor que el producido por Wikileaks y esa fantástica web de información. Carl Jensen, académico veterano de 80 años, fundador de este proyecto de ranking de noticias falsas, dice que la gente, igual que come comida basura y tiene unos resultados, también consume noticias basura. Dice que es forzada a consumir noticias basura que él llama noticias engaño. Impresionante, ¿verdad? Ahora, la Universidad de Sonoma publica una versión light censurada por el gobierno. Está a la venta en las librerías en Estados Unidos. Así son las cosas, uno ya no sabe en qué creer, ¿verdad? Noticias falsas de las que se puede hacer un ranking. En el programa de hoy vamos a conocer alguna información también alternativa que estuvo prohibida durante siglos. Todo el que quiera puede ver los informativos y tener una información, pero aquí estaremos contando la verdad que está escrita en la Biblia. En un programa anterior vimos la profecía de Daniel, capítulo 2. En ella, el destino del mundo, el progreso de la historia, estaba expresado en símbolos por 4 metales de una estatua. Oro, plata, bronce y hierro iban a representar las 4 grandes épocas de la historia, los 4 imperios de la historia mundial. En el programa de hoy va a ser todavía más bonito. En vez de 4 metales, la Biblia lo representa por 4 animales. De manera que, igual que vimos 4 metales en la estatua de Daniel, hoy tenemos 4 bestias, 4 animales simbólicos, que con belleza y precisión nos estarán hablando del curso de la historia. La historia se encargará de cumplirla con precisión, con una exactitud profética del 100%. No se pierdan este programa. Estamos en Sagunto, España, y este monumento rinde homenaje a las diferentes lenguas, idiomas de las culturas que se asentaron aquí. En primer lugar, el íbero edetano, luego el hebreo, el latín, el árabe y finalmente el español. Y es que la escritura es algo extraordinario. Es el momento en que las ideas se transforman en materia. Y esa escritura perdurará durante siglos para dar a conocer los pensamientos de aquellos hombres. Uno de los descubrimientos más impresionantes de la historia de la humanidad fue la escritura alfabética. Así es. ¿Por qué? Porque solo con 25 signos diferentes podemos reproducir cualquier sonido del lenguaje. Esto que ahora parece tan evidente no lo era hace 3000 años. Así es, los antiguos utilizaban la escritura silábica, es decir, que cada signo representaba el sonido de una sílaba. Esto lo hacía mucho más complejo y por ello había cientos y hasta miles de signos diferentes, de forma que un escriba tenía muchos años de aprendizaje hasta conocer todos esos cientos y cientos de signos. Para aprender a leer era lo mismo, había necesidad de años para aprender todos aquellos signos. Así era la escritura cuneiforme, sumeria, acadia, así era la escritura jeroglífica egipcia. Sin embargo, alrededor del siglo XV, por primera vez en la historia, en unas minas de cobre cerca del monte Sinaí, fue allí donde por primera vez se utilizó la escritura alfabética, donde cada signo representa un sonido, no una sílaba,
no varios sonidos juntos, sino solo un sonido. De esta manera, con solo 25 caracteres diferentes, se pueden reproducir todos los sonidos del lenguaje. 25 caracteres son fáciles de aprender. Y algo muy parecido sucedió con la invención de la imprenta. Un herrero llamado Gutenberg, él tuvo la habilidad de poner con caracteres móviles de hierro aplicados a una prensa de vino y de esta forma podía rápidamente reproducir las páginas de cualquier libro. Y él eligió la Biblia. Podría haber elegido un libro mucho más pequeño y mucho más sencillo. Eligió un libro de 1200 páginas, la Biblia. Y de esta forma, la Biblia adquirió una gran divulgación para todos los idiomas y para todos los países. Dos hechos en la historia, la escritura alfabética y la invención de la imprenta, parecen como providencialmente en su lugar para la difusión del mensaje de la Biblia. Algunos creen que esto ha sido casualidad, pero otros muchos piensan que Dios estuvo detrás de estos acontecimientos. La profecía de Daniel capítulo 7 nos ofrece 4 símbolos fantásticos. Tenemos un león, un oso, un leopardo y una bestia indescriptible parecida a un dinosaurio. El profeta Daniel recibe esta información en visión, de manera que recibe una información para el futuro. Entonces él pregunta a la persona que le da la visión. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7, 16 y 17. De manera que esas 4 bestias están representando a 4 imperios. Y fue así como sucedió en la historia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, los 4 grandes imperios que reunían en un solo trono la posesión de todo el mundo conocido. Y así los signos están elegidos con una auténtica belleza. El león alado representa a Babilonia, porque en los palacios y en los templos de Babilonia, la figura que más se representaba era ese fantástico león alado que hoy encontramos en los grandes museos. Después de Babilonia, Medo-Persia está representado por el oso. Curiosamente, un oso que dice la profecía que tiene un lado más levantado que el otro. Fueron los medo-persas. Los medos y los persas pelearon juntos. Ellos juntos se sublevaron contra el gobierno del imperio de Babilonia. Eran 2 provincias de Babilonia, pero se unieron y se sublevaron. Y en esa sublevación fueron conquistando toda la periferia del imperio. Y al final se quedaron con todo. Los 3 grandes reinos que le faltaban. Ellos eran Media y Persia, pero les quedaban 3. Conquistaron Lidia, luego Egipto y por último Babilonia. Consiguieron esos 3 reinos que están representados en la profecía por esas 3 costillas en la boca del oso. De manera que un oso que se levanta de un lado más que del otro, porque los persas siempre pudieron más que los medos, fueron los que ponían rey. Pero medos y persas consiguieron a los otros 3 reinos que llevan en su boca. Pero Medo-Persia fue derrotada por Grecia, el imperio de Leopardo. Tal como representa la profecía, un leopardo alado con 4 alas, que representa la gran velocidad de las conquistas. Y así fue. Alejandro Magno, en solo 10 años de su juventud, conquistó el imperio más grande que había existido hasta el momento. Hasta tal punto que sus soldados se amotinaron porque no querían seguir conquistando, querían regresar a su hogar. Alejandro Magno, en un tiempo récord, había conseguido un imperio récord. Es por eso que ese leopardo tiene 4 alas, por la velocidad. Por desgracia, muy pronto murió Alejandro, y su reino fue dividido entre sus 4 generales. De manera que, tal como vemos aquí en la profecía, este leopardo tiene 4 cabezas, lo que sería el imperio helenístico. Un detalle curioso es que hoy sabemos que Alejandro Magno, cuando iba en batalla, llevaba una curiosa silla de montar. Su caballo estaba cubierto por pieles de leopardo, de manera que al cabalgar por el campo de batalla, daba un aspecto de leopardo. Y curiosamente,
con extraordinaria belleza en la profecía bíblica, estaba siendo representado por un leopardo. Hay pocas cosas más hermosas que la Biblia, queridos oyentes. Y después de Grecia, todo el mundo sabe, fue Roma, el imperio romano. Y este imperio con esas legiones de hierro, ¿verdad? Tal como en la profecía se dice que tenía dientes y uñas de hierro para triturar a todos los demás. Así aquellas legiones de hierro abarcaron todo aquel imperio que había sido de Grecia. En este cuadro el artista ha intentado representar las 4 bestias y los imperios que representan. Tenemos aquí Babilonia, el león alado, el oso sería Medo-Persia, el leopardo con 4 alas sería Grecia y por último la bestia indescriptible sería Roma. Sin embargo, aún quedan extraordinarios detalles por ver en esta profecía. Dentro de poco vamos a ver 7 detalles que nos identifican los poderes actuales y además de eso el factor tiempo. Y todavía más, el aspecto cronológico, que nos marca unas fechas que luego la historia va a cumplir con toda precisión. Otro argumento para confiar en la fiabilidad de la Biblia. ¿Te interesan los temas de salud? ¿La educación? ¿Quieres conocer mejor la Biblia? Aquí está lo que necesitas. Disfruta.blogspot.com. Selección de información útil sobre salud y deliciosas recetas de cocina sana. edusocial.blogspot.com. En este blog puedes encontrar los más interesantes temas de educación. Estudiarlabiblia.blogspot.com. Aprender más de la Biblia y comprenderla mejor es ahora mucho más fácil. Cuentaatrás.blogspot.com. Interesantes opiniones sobre diversos temas sociales de actualidad desde una perspectiva cristiana. Disfruta ahora de estos interesantes blogs por Internet. Recuerda, disfruta.blogspot.com, edusocial.blogspot.com, estudiarlabiblia.blogspot.com y cuentaatrás.blogspot.com. La profecía de Daniel capítulo 7 nos sigue diciendo que de la 4ª bestia salían 10 cuernos y que de esos cuernos, de entre ellos, salía uno más pequeño y diferente que arrancaba a 3 al salir. Este pequeño cuerno iba a regir a todos los demás. No solo arranca a 3, sino que es el director de todos y es el director de una nueva época en la historia, el auténtico árbitro de toda la Edad Media. Pero ahora el profeta tiene una pregunta. Entonces, quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido ante el cual habían caído 3. De ese mismo cuerno, que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Bien, esta es la pregunta, pero el personaje celestial le va a dar la respuesta, le va a explicar quién es ese cuerno pequeño y qué representa. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Y aquí tenemos la respuesta. Me dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Está hablando del Imperio Romano, ese reino que representa a Roma. ¿Pero por qué dice que será diferente a todos los otros? Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros, y derribará a 3 de ellos. Y aquí tenemos en solo 2 versículos 7 datos que nos identifican quién es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño que va a gobernar durante toda la Edad Media. Y aquí tenemos estos 7 datos que lo identifican. Me he permitido subrayar en el texto bíblico. El primero, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y efectivamente del Imperio Romano se levantaron 10 reyes, porque los reinos bárbaros que invadieron el Imperio Romano formaron 10 reinos diferentes. Es la herencia del Imperio Romano.
El segundo dato, tras ellos se levantará el otro. Es decir, después de que ya están establecidos los 10 reinos bárbaros, entonces va a aparecer este cuerno pequeño, que será diferente de los primeros. ¿Por qué? Porque no va a ser solo político, este va a ser también religioso, y derribará a 3 de ellos. Bien, el único reino que encaja con esta descripción es el obispo de Roma, que formó su estado, formó lo que podríamos llamar el papado. De esta forma coincide con toda la descripción bíblica. Después de los 10 reinos bárbaros, surge de entre ellos uno, que es diferente a ellos, pero que llega a ser más poderoso. Y tal como dice la profecía, arrancó a 3 de ellos, pues 10 reinos eran cristianos, pero 3 de ellos eran arrianos y decidieron oponerse a la política y a las imposiciones del papado. Por lo tanto, le hicieron guerra, siendo derrotados y literalmente exterminados. Fueron 3 reinos arrancados delante de este cuerno pequeño. Otro detalle, derribará a 3, que es cumplido por la profecía. Hablará palabras contra el Altísimo. Efectivamente, estas blasfemias o palabras contra el Altísimo han sido repetidas a lo largo de la Edad Media. En esos años oscuros medievales, muchas blasfemias fueron dichas. ¿Pero qué es una blasfemia, según la Biblia? Según la Biblia, 2 hechos son considerados blasfemia en la Escritura. Uno es el hecho de hacerse igual a Dios. En la Biblia se dice que acusaron a Jesús diciéndole, blasfemias dices, porque te haces igual a Dios. Pues bien, el obispo de Roma afirmó durante siglos ser el Dios en la tierra y exigía ser tratado con este tratamiento, Señor Dios el Papa. Así está registrado en los escritos antiguos que lo demuestran. Otra cosa que es llamada blasfemia en la Biblia es perdonar pecados. A Jesús le dijeron, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y efectivamente, él perdonaba pecados porque era Dios, pero el obispo de Roma y los sacerdotes, por medio de la absolución, no están en la Biblia autorizados para perdonar pecados a nadie. Tenían razón aquellos fariseos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por eso, este detalle es cumplido también por la institución del papado. Hablará palabras contra el Altísimo. Siguiente dato. A los santos del Altísimo quebrantará. ¿Por qué? Pues porque en esas persecuciones él estuvo dedicado durante siglos a exterminar a todos aquellos que no pensaran como él. El mero hecho de poner en duda la autoridad papal era motivo de sobras para torturas crueles y la hoguera. La historia ha dejado el testimonio de aquellos tiempos. Y por último este dato, cambiará los tiempos y la ley. La única iglesia, la única institución que se ha atrevido a cambiar los 10 mandamientos. ¿Por qué digo esto? Pues porque los 10 mandamientos de la ley de Dios están escritos en Éxodo capítulo 20. Y es ahí donde está la ley de Dios. Tú puedes ir a tu Biblia y ver los 10 mandamientos en el libro del Éxodo capítulo 20. Pero a pesar de eso, esta institución se atrevió a cambiarlos. Quitó el segundo mandamiento que prohibía el culto a las imágenes y prefirió seguir usando el culto a las imágenes, pero quitar el mandamiento. Por otra parte, el mandamiento que enseña la observancia del sábado como día sagrado fue cambiado por orden de su autoridad, cambiado al domingo, como es costumbre aún en nuestros días. Por eso cumplió este dato que nos da la profecía de Daniel, de cambiar los tiempos y la ley. Pero queda todavía un dato, yo diría, todavía más impresionante. Se trata del dato cronológico, el tiempo que gobernaría el cuerno pequeño en el mundo. 1260 años. La profecía lo explica con detalle y la historia se encargaría de cumplirlo. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI.
Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Muchas personas me han dicho, mira, yo no puedo ser cristiano después de lo que han hecho los cristianos. Bueno, no te falta razón si dices eso. De hecho, yo mismo pensaba exactamente así por años. Para mí la Biblia fue un descubrimiento. Todo cambió cuando entendí que la Biblia también denuncia lo que los cristianos han hecho. Impresionante, ¿verdad? Por supuesto, hay una gran cantidad de cristianos que son excelentes personas. Y muchas personas, aun creyendo en la figura del papado, son un verdadero ejemplo para mí. Tengo en mi memoria a muchas personas que he conocido en la vida que han sido un gran ejemplo de buenos cristianos. Y lo son, y Dios conoce su corazón. Pero eso no quita la corrupción de sus líderes religiosos. Eso no quita los terribles crímenes que ellos han hecho en la historia. Eso nadie puede negarlo. Algunos piensan que eso ya ha cambiado y que ahora todo es diferente. Otros lo ponen en duda, viendo cómo se comportó esa institución, colaborando con las conquistas de Adolfo Hitler o el apoyo dado a los gobiernos fascistas de todo el mundo. En cualquier caso, el problema queda resuelto. Una cosa es la Biblia y Jesucristo, y otra muy diferente es el papado. Y la gran sorpresa para mí fue que la Biblia señala al papado como gran enemigo histórico de la verdad y exterminador de los verdaderos cristianos. Pero ahora tenemos el aspecto, yo diría, más espectacular, el aspecto cronológico. Vamos allá. Habíamos visto 7 datos que identifican al cuerno pequeño, pero ahora tenemos un octavo de propina. Dice, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Esto en la profecía bíblica son 3 años y medio. 1, 2 y medio, 3 años y medio, que coincide con la profecía de Apocalipsis, en donde se dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. De estas 3 formas aparece expresada en la profecía la misma fracción de tiempo. Repetidas veces en el libro de Daniel y en Apocalipsis, la profecía nos ha ido dejando esta información, que durante 1260 años, el cuerno pequeño, el enemigo de Cristo, gobernaría el mundo conocido. Según el cómputo profético de día por año expresado en Ezequiel y en Números, que dice literalmente día por año te lo he dado, un día por un año. Así 1260 días son 1260 años en la historia. Y vamos a ver cómo se cumplen. 1260 años de supremacía papal exactamente, que empiezan a contar desde el año 538, cuando el papado empieza a funcionar, cuando el emperador de Bizancio, Justiniano, coloca al obispo de Roma como su representante en Europa. Le llama obispo de obispos. En el año 538 también Justiniano le nombra corrector de herejes, director de todos los reinos cristianos. Por eso la figura política más importante va a ser el papado a partir de ahora. Y así fue durante 1260 años, llegando al año 1798. En ese año, el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, conquista la ciudad de Roma y pone al Papa en la cárcel. Ese Papa moriría ya en la prisión de Valence, en Francia. El papado ya no sería lo mismo a partir de ahora. Había perdido la guerra. Pero no se decidió todo simplemente por perder la guerra. Él perdió la guerra porque el cómputo profético había llegado a su fin. Se habían cumplido los 1260 años de su supremacía. Aquí tenemos este grabado antiguo en el que se ve al general Berthier apresando al Papa en la ciudad de Roma. Los 1260 años de supremacía papal se habían cumplido. Como dice Apocalipsis 12:17,
Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este texto nos hace una radiografía con los puntos principales de este conflicto. ¿Quién hay detrás de todo esto? El dragón, el diablo y Satanás. ¿Contra quién? Contra la mujer, contra la iglesia, contra los cristianos verdaderos. Y se va a combatir a todos los que queden, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay una palabra protagonista en este texto, los mandamientos de Dios. Es muy importante guardar los mandamientos de Dios porque eso va a ser una pieza clave en el conflicto final. Daniel 7:26 concluye diciendo, pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. La historia termina bien. Dios se sale con la suya. Al final ganan los buenos, podríamos decir, también en esta historia. Tal como hemos visto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma cumplieron su tiempo, cubrieron su período en la historia. Después de ellos, los 10 cuernos y el cuerno pequeño cumplió su período en la historia. Después de eso, un poder perseguidor, el cuerno pequeño, va a gobernar durante toda la Edad Media. Bien, el resumen de esto es muy sencillo. Dice Jesús en los Evangelios, como la mujer de parto, ¿verdad?, entiende que no hay marcha atrás. Como la mujer con dolores de parto tiene que pasar un sufrimiento, ¿verdad?, para que al final esté feliz con el bebé en sus brazos. Así sucede también en la historia de la Iglesia, para llegar a un final feliz, eterno y perfecto. Por desgracia, hay que atravesar ciertas dificultades. Hay que mostrar lealtad por lo que uno cree y entiende. No porque nos guste, sino porque es así. Así lo estableció Jesús. Él mismo pasó por dificultades por hablar la verdad y espera que sus seguidores hagan lo mismo. Así que yo te animo a que seas valiente, a que no hagas como los borregos lo que todos hacen porque naciste en esa cultura, con esa religión. Yo te animo que tú, con criterio inteligente, con mente abierta, estudies la palabra de Dios para que Dios te bendiga en tu comprensión con el Espíritu Santo. Porque esto sí que son buenas noticias. Hasta el próximo programa.